Estudiante del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estudiantes, el día de hoy, jóvenes, tenemos la siguiente clase que corresponde a geografía, jóvenes. Entiéndalo bien, hay interferencia en las señales de internet. Por lo tanto, yo estoy utilizando el internet de mi teléfono, jóvenes. Ahora sí. Como les decía a ustedes, jóvenes, el día de hoy tenemos la siguiente clase que corresponde a geografía. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior estuvimos realizando el tema que corresponde principalmente a las actividades económicas? Hemos visto las actividades económicas. Recuerden ustedes, cuando hay escasez, el hombre para poder satisfacer sus necesidades tiene que realizar actividades. ¿Para qué? Porque las necesidades jóvenes son ilimitadas. Como los recursos jóvenes de las actividades que realiza, a veces los recursos son limitados y uno no puede satisfacer la mayoría de sus necesidades. Por lo tanto, a pesar de esto, jóvenes, el ser humano realiza una serie de actividades, como habíamos mencionado del principio, en las clases anteriores. La población, la PEA, o población económicamente activa, son aquellas personas que están en condiciones de trabajar desde los 15 a 65 reglamentariamente. Ahora sí, pero esta población económicamente activa, que están en condiciones de trabajar, jóvenes, realizan una serie de actividades, como podemos ver, actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. No olvidemos, actividades económicas primarias, porque el ser humano transforma la materia prima. Las actividades económicas primarias se dividen en extractivas y en productivas. Las extractivas, la pesca, la minería, la tala, jóvenes. Las productivas, la agricultura, la ganadería, etc. Ahora sí, chicos. Pero cuando la materia prima se transforma en un producto, tiene que ir a otro sector, que es el sector secundario, que también se conoce con el nombre de sector secundario o sector industrial, donde la materia prima se transforma en un producto. Y este producto, estudiantes, principalmente puede ser en la pequeña o gran industria. A ver, jóvenes, ¿por qué? Porque la materia prima es transformada en un producto. Un producto, jóvenes, inclusive este producto puede tener un mayor valor agregado de acuerdo al tipo de industria. Por ejemplo, tenemos la artesanía en la industria de la construcción, en la industria de la fabricación de metales, por ejemplo, de maquinaria pesada, por ejemplo. Cuando hablamos, jóvenes, cuando hablamos de otra de las actividades que se conoce con el nombre principalmente del sector, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el tercer sector, el sector terciario. Hey, chicos, ¿pero qué consiste la mayoría de ustedes? ¿Qué entienden por sector terciario? El sector terciario mayormente se le considera, jóvenes, no son los trabajos que principalmente se dedican a la fabricación de productos, porque no tienes que ir a la industria, sino principalmente en el sector terciario son aquellos que prestan servicio. Por ejemplo, el servicio de transportes, el comercio, jóvenes, el turismo y los servicios y otros servicios como por ejemplo educación, salud, jóvenes. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy, estudiantes, se conoce con el nombre del sector terciario. Pero cuando hablamos del sector terciario, jóvenes, tenemos que tener en cuenta unas cosas. Ahí, chicos, el sector terciario yo había mencionado, son aquellos que prestan servicios, o por ejemplo, educación, quien realiza el servicio que presta el maestro, salud, el servicio que presta el médico o la enfermera, jóvenes. Esos son servicios. O por ejemplo, el servicio que realiza el policía, brindando protección y seguridad a la población en el 90% de casos. O por ejemplo, el servicio que realiza, jóvenes, el militar, que hoy en día, protegiendo a la población para que no esté, jóvenes, para que la mayoría de la población respete la cuarentena. Pero a pesar de esto, jóvenes, la población es necia. Por esos motivos ocupamos el 5º lugar, jóvenes, a nivel mundial de contagiados con el COVID, por ejemplo. Pero no es por el gobierno. Que quede claro, no es por el gobierno, sino por irresponsabilidad de la población, en algunos casos. Ahora sí,
Pero si bien no he mencionado que el sector terciario tiene lo que corresponde a servicios, jóvenes, también el sector terciario es lo que corresponde a transporte. Cuando hablamos del transporte, hay tres tipos de transporte: transporte aéreo, transporte terrestre, transporte acuático. Que quede claro. Y cuando hablamos de comercio, hablamos de un comercio interno y externo. Cuando es el comercio interno, es, jóvenes, cuando hablamos de los mercados a nivel nacional. Y cuando hablamos de un comercio externo, jóvenes, es como les digo, el comercio internacional. Que posteriormente vamos a ir hablando cada uno de ellos. Pero también en el sector terciario, jóvenes, la fuente que genera mayor ingreso al Estado peruano, pues en segundo lugar, porque el primer lugar que ocupa, que darle fuente, es decir, la mayor cantidad de ingresos que tiene el Estado peruano, inclusive genera trabajo a la mayoría de la población, es el turismo. Y el turismo lo tenemos en diferentes aspectos que vamos a ver de aquí. ¿Por qué decimos el turismo? Porque el turismo, junto con la exportación de materias primas como la minería, el Perú también, eso es lo que le genera mayor ingreso, la minería. Y en segundo lugar es el turismo. Hoy en día, producto de la pandemia, jóvenes, el turismo, los ingresos producto del turismo han disminuido. ¿Y qué es lo que pasa? El Estado peruano no está recibiendo ingresos. Y esto es lo que nos está originando principalmente una crisis económica. No solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Similar a la crisis económica que se originó en 1929 en Wall Street. ¿Recuerdan ustedes? Wall Street en Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores. Similar. Entonces, que quede claro. Entonces, yo les decía a ustedes, el sector terciario, servicios, lo que corresponde a servicios como es salud, educación, transporte, comercio, turismo. Ahora sí, estudiantes, vamos a arrancar con el primero. Dentro del sector terciario, habíamos mencionado lo siguiente: el transporte aéreo, el transporte terrestre, el transporte acuático. A ver, jóvenes. Pero principalmente en el transporte, jóvenes, cuando hablamos de transportes, el sector terciario, que es en las carreteras, el sector terciario se divide de la siguiente manera. Ahora sí. Decíamos, tenemos tres transportes: terrestre, marítimo, aéreo. En el Perú, cuando hablamos de transporte aéreo, en el transporte terrestre en el estado, en nuestro país, jóvenes, se divide de dos maneras. ¿Recuerdan ustedes? De la carretera longitudinal y la carretera transversal, jóvenes. De la carretera longitudinal y carretera transversal. Cuando hablamos de la carretera longitudinal, es toda la carretera, las carreteras principales que hay en nuestro país. Y hay tres tipos de carreteras. En el aspecto de la carretera longitudinal, que recorre nuestro territorio de sur a norte, o de norte a sur, jóvenes, como decía, o viceversa. A ver, cuando hablamos de estas carreteras, en algunos casos, unen una sola región natural. Cuando hablamos de región natural, cada carretera longitudinal une a los territorios de la costa, el otro une los territorios de la sierra y el otro une los territorios de la selva. Ahora sí, pero cuando hablamos de la carretera longitudinal de la costa, también se conoce con el nombre de carretera panamericana. ¿Por qué se llama carretera panamericana? Ustedes tienen el conocimiento, estudiantes. ¿Me lo pueden explicar? A ver. Se conoce con el nombre de carretera longitudinal porque recorre todos los territorios, jóvenes, de la costa peruana, inclusive recorre todos los territorios de América. Viene de Chile y llega hasta Alaska, jóvenes. Esta carretera panamericana que se inició en Estados Unidos, que se inició con el nombre de carretera en honor a uno de los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos. Este presidente que lo sacó de la crisis económica de 1929 de Estados Unidos, a través de aplicar un sistema conocido con el nombre del NEC-TIAL. ¿Recuerdan? El nuevo trato.
O entonces, que quede claro. Este nuevo trato que aplicó Franklin Roosevelt, jóvenes, le dio la opción que el pueblo norteamericano lo reconozca, jóvenes, porque lo sacó de la crisis a Estados Unidos. Y en honor a él, sí, esta carretera principal en Estados Unidos lleva su nombre, Franklin Roosevelt, que posteriormente en algunos lugares le conocen con el nombre de carretera panamericana. Es la principal, la carretera principal de la costa peruana, jóvenes. Recorre aproximadamente 3.500 kilómetros y une a 10 departamentos, desde Tumbes hasta Tacna. Y es la más larga del mundo. Pero ¿por qué ustedes dirán, pero por qué, profe, es la carretera más larga? ¿No se dan cuenta? América del Norte, América del Centro, América del Sur. Esa carretera, jóvenes, principal recorre todos los territorios de América. Por eso, de hemisferio norte a hemisferio sur, es la más larga. Ahora sí, en segundo lugar, la carretera que une a otra región de nuestro país, región natural, no debemos olvidarnos. Cuando hablamos de regiones naturales, este nombre vino de la costa, sierra y selva por los españoles. No se olviden, chicos. Entonces, la segunda región es la sierra, también conocida con el nombre de carretera longitudinal andina, o también conocida con el nombre de Caminos del Inca. ¿Y esta carretera desde dónde se extiende? Se extiende desde territorios, ojo chicos, no territorios que se encuentran en la costa, pero territorios que se encuentran parte de sierra, desde Piura hasta Puno. Como es un territorio muy accidentado, estudiantes, la carretera longitudinal andina se conoce con el nombre de Caminos del Inca, porque la sierra peruana es un territorio muy accidentado. Ahora sí, tenemos la segunda carretera transversal, longitudinal. La tercera carretera longitudinal se conoce con el nombre de carretera marginal de la selva, o también conocida con el nombre a quien inició la construcción de esta carretera. ¿Quién inició la construcción de esa carretera o quién sacó leyes para que se pueda realizar la construcción de esta carretera? Fue un presidente de nuestro país. Y en honor a él, jóvenes, por sacar esta ley, para que se inicie la construcción en la selva peruana, de algunos territorios, no de todos, los territorios de la selva peruana, porque la selva, jóvenes, es un territorio que mayormente está rodeado por agua. Ahora sí, la carretera longitudinal, longitudinal de la selva peruana, conocida con el nombre carretera marginal de la selva, lleva el nombre también en honor a un presidente de nuestro país, que es la carretera Fernando Belaúnde Terry, que enlaza, jóvenes, a ciudades como desde la Selva Alta. Desde la Selva Alta comprende desde Jaén, jóvenes, Agua, Moyobamba, Tarapoto, Tingo María y otras ciudades más, jóvenes. La carretera marginal de la selva. Así como en nuestro territorio tenemos la carretera longitudinal del Perú, también tenemos la carretera transversal, jóvenes. La carretera transversal en nuestro territorio. Se conoce con el nombre de carretera transversal, jóvenes, porque es una carretera principalmente de penetración que cruza por los Andes peruanos. Y esta carretera une una vez más a las 3 regiones de nuestro estado peruano. Una vez más, jóvenes. La carretera se divide de la siguiente manera. Carretera centro, norte, sur. Cuando hablamos, jóvenes, cuando hablamos de estos 3 tipos de carretera. La carretera centro también se conoce con el nombre de carretera central, en honor, jóvenes, a uno de los grandes personajes que se dedicó bastante a la investigación en nuestro país, en honor principalmente a Federico Basadre. Federico Basadre, jóvenes. Esta carretera central llega desde Lima, jóvenes, y cruza por varios territorios, llega y finaliza principalmente en Pucallpa. Cruza Tingo María, Huánuco, La Oroya, Cerro de Pasco, jóvenes, y cruza el paso de Ticlio, que queda en la parte de nuestro territorio de Lima, que es una parte mayormente de la sierra. Ahora sí. Entonces, carretera centro o carretera central, también conocida con el nombre de Federico Basadre. Si hablamos de la carretera norte, en honor también a otro personaje,
también otro personaje de nuestra historia, lleva su nombre. La carretera transversal del norte peruano se conoce también con el nombre de carretera Mesón del Muro, conocida con el nombre de carretera nororiental del Marañón, y enlaza ciudades desde Lambayeque hasta Amazonas, directamente del pueblo de Lambayeque hasta el Amazonas. Y no continúa, jóvenes, porque ahí mayormente la única vía es vía fluvial. Y la carretera sur, la carretera transversal del Perú, que es la sur, también conocida con el nombre de Los Libertadores Guari. La carretera sur, también conocida con el nombre de Libertadores Guari, recorre territorios desde Pisco hasta Ica, es decir, desde Pisco hasta Arequipa, cruza y inclusive Pisco, toma directamente la dirección hasta Ayacucho. Entonces, tenemos tres carreteras transversales: carretera central, conocida con el nombre de Federico Basadre; carretera nororiental del Marañón, Mesón del Muro; y la carretera sur, conocida con el nombre de Los Libertadores Guari, que recorre territorios desde Ica hasta Ayacucho, jóvenes. Si tenemos la carretera, cuando estamos hablando de la vía terrestre, no solamente se hace a través del vehículo de transporte, por ejemplo, motocicleta, por ejemplo, o vehículos como por ejemplo el bus, sino también la carretera, en el aspecto terrestre, también tenemos que también se utiliza los ferrocarriles, jóvenes. Pero los ferrocarriles, pero principalmente, ¿en dónde se utiliza? En la sierra peruana. ¿Por qué? Porque es el territorio, como nuestro territorio es un territorio muy accidentado, jóvenes se han llegado a construir grandes vías ferroviarias. No sé si recuerdan ustedes, si hablamos un poquito de historia, ¿quién fue el personaje, jóvenes, que inició la construcción de los ferrocarriles en el Perú? Pregunto. ¿Quién fue? Recuerden, estudiantes, que hay un estudiante que ha participado a nivel nacional, jóvenes, representando a nuestro colegio en el aspecto de geografía. Por eso les hago la pregunta. Y recuerden que el otro año van a tener un examen bien complicado, porque no se van a presentar solamente ustedes, sino los de la promoción de este año, que no han podido dar examen en la universidad. Que quede claro, ustedes tienen que estarse preparando. Por eso le hago la pregunta de historia. ¿Quién fue el personaje de nuestra historia que inició que empezó a construir los ferrocarriles en nuestro país? Yo no digo el presidente que dio la orden. Es un personaje, su nombre, apellido con E, y el apellido con M. El personaje se conoce con el nombre de Enrique Meis. Enrique Meis fue. Ahora sí, si seguimos hablando, jóvenes, porque yo veo que sigo hablando yo solamente, y ustedes no sé si estarán ahí, jóvenes. Yo les decía lo siguiente: en el transporte ferroviario, que también es en el aspecto terrestre, hay grandes ferrocarriles, principalmente el que recorre por la sierra de nuestro territorio. Pero ¿por qué es un transporte? Pero principalmente se inició esa construcción para sacar los minerales de la sierra peruana hacia la costa. Pero de igual manera, hasta la actualidad sigue para transportar a las poblaciones de la sierra hacia diferentes lugares de la sierra o de la costa. Es la única vía una de las vías más seguras, que en comparación por ejemplo, la carretera longitudinal, o carretera transversal. Es mucho más segura, jóvenes. Entonces, el transporte ferroviario, si hablamos en nuestro país, es ferrocarriles. Pero si hablamos a nivel mundial, ya se usan los trenes, jóvenes. Tren eléctrico. Por ejemplo, ustedes, jóvenes, tienen conocimiento. E inclusive en algunos países hay trenes que cruzan el mar. Se han hecho construcción de túneles que cruzan a nivel del mar, que unen otros pueblos. No sé si recuerdan ustedes. Ahora, si tratamos de salir del transporte ferroviario, también nos vamos a otro transporte. El transporte, si hemos sabido, transporte aéreo, terrestre, nos vamos al transporte acuático. En nuestro territorio, el transporte acuático se da en los diferentes aspectos.
marítimo, fluvial y lacustre. Cuando hablamos de marítimo significa a través del mar, y fluvial a través de los ríos, y lacustre a través de los lagos. Y la única vía de comunicación a través del lacustre del lago Titicaca, estudiantes. A ver, del lago Titicaca. A ver. Como les decía, estudiantes, yo a ustedes, el transporte acuático se realiza a través de esos tres aspectos: marítimo, fluvial. Hey, jóvenes, los puertos peruanos están bajo la administración principalmente de la empresa nacional, ENAPO, empresa nacional principalmente de puertos del Perú. A ver, por ejemplo, si hablamos de transporte marítimo, recuerden ustedes, el transporte marítimo más importante o el puerto más importante del Perú. ¿Por qué? Porque mayormente viene el comercio de varios países, lo realizan a través de la exportación e importación, lo realizan principalmente a través del puerto del Callao, es el más importante. Pero no dejamos de lado los otros puertos, como es el puerto principal, por ejemplo. Si hablamos del norte, podemos decir el puerto de Paita. Otros puertos también que son importantes, como el puerto de Hilo, que queda en Moquegua. O también otros puertos que también son importantes, puertos marítimos, como el puerto de Matarani, por decir. Pero otros puertos que solamente, que no es, son puertos marítimos, pero no para la exportación, jóvenes, no para la exportación, pero son puertos marítimos, como por decir el puerto Pizarro o Zorritos. Pero no es para la exportación. Hay otros puertos. Entonces, si hablamos de puertos marítimos, hemos mencionado el más importante, el Callao, el de Paita, jóvenes. Ahora, si hablamos de otros puertos, jóvenes, cuando hablamos del aspecto, hemos salido del aspecto marítimo para conectarse con los demás países de Asia o países europeos, llevar el comercio, jóvenes. También tenemos los famosos puertos fluviales. ¿Qué significa puertos fluviales? Es decir, la única vía de comunicación es a través de los ríos. Y la única vía de comunicación a través de los ríos en nuestro país es a través del río Amazonas y sus afluentes. ¿Qué significa? Aquellos que abastecen al río Amazonas. Entonces, los puertos más importantes de la selva peruana es uno de ellos, el puerto de Iquitos, que queda en Loreto. Otro de los puertos más importantes es el puerto Maldonado, estudiantes, que queda en Madre de Dios. Y hay otros puertos que también son importantes, como es el puerto, jóvenes, Tepucalpa, otro puerto, jóvenes, que se encuentra en Madre de Dios, otro de los puertos que se queda en Nauta, en Loreto, y así viceversa, jóvenes. Cuando hablamos de puertos, lacustre significa lo siguiente: a través de los lagos. Mayormente la vía de comunicación, la más importante, es a través del lago Titicaca. Los puertos más importantes son dos, principalmente. Y en algunos casos llegan, ¿pero por qué? Porque se utilizan en la mayoría de casos. Por ejemplo, tenemos el puerto de Yungus, jóvenes, que queda en Puno, ambos son en Punos, el puerto de Puno y el puerto de Yuli. A ver, jóvenes, estos son en nuestro territorio, estoy hablando. Además, hay otros puertos que quedan en el territorio boliviano. ¿Por qué? Porque el Perú comparte el lago Titicaca con el país hermano, como es Bolivia, estudiantes. Cuando hablamos, jóvenes, de transporte aéreo, no terrestre, marítimo, nos vamos al aéreo. El transporte aéreo, jóvenes, es el transporte más rápido, pero en comparación el que más cómodo para llevar mercadería es el transporte acuático, por decirlo. Pero el que lleva más rápido es el transporte aéreo. En nuestro país existen varios puertos, jóvenes, como el más importante, por decir, podemos decir el puerto del Callao, que es el aeropuerto Jorge Chávez, estudiantes. Si hablamos, por decir, el puerto más importante del norte peruano es el puerto de Chiclayo, el José Abelardo Quiñones, por decir. Y si hablamos, jóvenes, de la sierra, el puerto más importante, el puerto del Cusco, que se conoce con el nombre de Alejandro Velasco Astete, jóvenes. Y así sucesivamente. Cuando hablamos, hemos salido del transporte estudiante, nos vamos al siguiente rubro, porque nos queda poco tiempo. El comercio.
El comercio. Cuando hablamos del comercio, le habíamos mencionado comercio interno y comercio externo. El comercio interno es en el cual dentro del mismo de nuestro país se venden los productos al mercado nacional. Por ejemplo, Tumbes Export lleva sus productos al mercado nacional, por ejemplo, a Piura o a Lima o a Chiclayo. ¿Y qué exportamos, por decir los tunecinos? Plátano. ¿Cuáles son los mercados más importantes del norte peruano? El mercado más importante del norte peruano es, por ejemplo, hablamos de Aguas Verdes. El mercado, pero Aguas Verdes no ocupa no, sí ocupa un lugar, pero el más importante del norte peruano es el puerto de Mochoqueque, que queda en Chiclayo. El puerto de Mochoqueque. Si hablamos de otros puertos del norte peruano, también Trujillo. También mencionamos otro de los mercados más importantes, es por decir el de Lima, jóvenes. Y así sucesivamente. Pero en Lima tenemos varios mercados. Mercado de frutas, mercado de verduras, para que se den cuenta. Ahora sí, como les decía, por decir, el principal puerto comercial, por decir, cuando hablamos de puertos jóvenes, hablamos es el de Nueva York. A ver, el sistema de navegación más extenso o más fluvial, jóvenes, es el del Amazonas. Ahora, el océano más importante para el comercio es el Océano Pacífico. Pero cuando hablamos de comercio, jóvenes, el Perú, para tratar de ser un comercio externo, que es el comercio internacional, en el cual se aplica dos sistemas, la importación y la exportación. ¿Qué significa importación? Que como el Perú no tiene la tecnología suficiente, tiene que comprar la materia prima, pero ya procesada. ¿Por qué? Porque el Perú exporta el cobre, vende el cobre y regresa como producto. Como el Perú no tiene la tecnología para poder a ese cobre procesarlo y obtener un producto, tiene que comprarlo, jóvenes. Entonces, cuando el Perú compra, se conoce con el nombre de importación. Pero cuando el Perú vende sus productos a otros países, se conoce con el nombre de exportación. Estas son las políticas que se aplican en el comercio internacional. Pero para el Perú, tener la puerta abierta a otros mercados se ha visto la obligación de firmar tratados comerciales, como por ejemplo, de toda América Latina, el famoso Mercosur, de todas jóvenes para poder vender sus productos a otros países, como por ejemplo, ha tenido que firmar el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio. Ya hay varios tratados, no solamente lo he hecho con Japón, lo he hecho con China, porque hoy en día China es el país que más cobre le compra al Perú. Más cobre le compra al Perú China. Ahora sí, exportamos a Japón, exportamos a Estados Unidos y así, jóvenes, a otros países más. Pero mayormente, jóvenes, también importamos. Por ejemplo, en este caso, a pesar de que según algunos estudios dicen que en el Perú se ha fabricado para poder, jóvenes, combatir la pandemia, el Estado peruano ha firmado ya tratados con otros países para que le vendan las vacunas, por ejemplo. Y eso, cuando compras un producto de otro país, significa importación. Ahora sí. Que quede claro el comercio, jóvenes. Por ejemplo, el Perú ha firmado el TLC y otros tratados comerciales con otros países. Pero también forma parte de las actividades económicas terciarias, uno de los que ocupa el segundo lugar generando fuente de divisas al Estado peruano. Porque por producto del turismo, estudiantes, la mayoría de la población peruana tiene su trabajo y tiene unos buenos ingresos económicos a través del turismo. Pero ¿de qué manera el turismo, estudiantes? El turismo, uno de los puntos por el cual es nuestro país, es la atracción por el turismo, es a través de nuestra gastronomía. Variedades de comida. Por ejemplo, en el pasado vinieron los chinos y trataron de desarrollar la técnica y se produce en el Perú el famoso arroz chaufa, por ejemplo. Hey, chicos,
De igual manera, cuando hablamos de turismo, entonces la mezcla también de las combinaciones de los descendientes de los africanos. Y entonces subieron esa mezcla jóvenes que trajeron una serie de costumbres y tradiciones y la adaptaron con las especies que encontraron en nuestro país. Y hoy en día, no es, hoy en día las futuras generaciones tenemos ese conocimiento, estudiantes. Y nuestro país es uno de los países número uno, principalmente en la gastronomía, que la cual la mayoría de la población viene y nos visita. Pero no solamente la gastronomía, sino de los lugares turísticos, por ejemplo, jóvenes, visitar el río Amazonas, visitar el Valle del Colca, donde el cóndor jóvenes, donde el cóndor andino jóvenes se pasea, visitar nuestras playas, o visitar lugares donde hay trabajos artesanales, por ejemplo, en la zona del Titicaca. O jóvenes, o por qué no visitar, la visita que trae el turismo es principalmente sobre las áreas naturales. Otra de las fuentes es principalmente los atractivos, los restos dejados por nuestros antepasados de las civilizaciones andinas, que puede ser, por ejemplo, de los incas, que es Machu Picchu. ¿Por qué no decir los jóvenes de otras civilizaciones como es, por ejemplo, Chan Chan, de Chimú? ¿Por qué no decir ir a visitar el museo del Señor de Zipán, estudiantes? Mochica. ¿O por qué no decir, estudiantes, ir, por ejemplo, a las fortalezas que se encuentran en el mismo Lima? Y entonces, todo eso hace que el Perú, jóvenes, sea una fuente del turismo. El turismo, jóvenes. Toda nuestra riqueza y el orgullo de sentirnos peruanos es la atracción para el resto, jóvenes, de personas del extranjero. Por lo tanto, jóvenes, el turismo también forma parte de las actividades económicas terciarias.